El prólogo de Orid, 22 de septiembre. El hieromártir Focas, obispo de Sinope. Focas se ejercitó en todas las virtudes cristianas de su juventud. Como obispo en su lugar de nacimiento, la ciudad de Sinope, en las costas del Mar Negro, fortaleció la fe de los verdaderos creyentes por medio de su ejemplo y palabras divinas, y convirtió a muchos adoradores de ídolos en fe verdadera. Los paganos de corazón duro estaban llenos de ira contra el santo Focas, a través de una visión que le concedió el Señor previo a su martirio. Focas vio una paloma blanca que volaba hacia abajo del cielo, llevando una hermosa corona de flores en su pico, y bajaba la corona sobre su cabeza. Y Focas oyó una voz que decía: «Tu póculo está lleno y debes beberlo». Desde esta visión, el agradador a Dios se dio cuenta de que pronto padecería por Cristo. No tenía miedo, sino que con gratitud hacia Dios se preparaba para el padecimiento. Poco después, cierto príncipe de nombre africano llevó a Focas para interrogarlo y lo sometió a duras torturas. Los torturadores golpearon e hirieron todo su cuerpo, y después de un tiempo de encarcelación lo arrojaron a agua hirviendo, en donde este valiente soldado de Cristo finalizó su vida en la tierra y se trasladó a residir en el regocijo de su Señor. Focas padeció durante el reinado del emperador Trajano. El santo profeta Jonás. Jonás vivió más de 800 años antes de Cristo. Se dice que era hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, a quien el profeta Elías había resucitado de entre los muertos. Por su estancia de 3 días en el vientre de la ballena, prefiguró los 3 días en los que Cristo yació en la tumba, y por su liberación del vientre de la ballena, prefiguró la resurrección del Señor de entre los muertos. Todo lo demás acerca de este maravilloso profeta se puede leer en el libro de Jonás. El santo mártir Focas el jardinero. Focas fue un compatriota del hieromártir Focas. Tenía un jardín en Sinope, cerca del Mar Negro, que él mismo cultivaba. Obsequiaba a todos los transeúntes con los frutos de su jardín sin perder la oportunidad de alimentar sus almas con la palabra de Dios. Pero cierto príncipe que perseguía a los cristianos oyó de él y envió soldados para matarlo. Focas trató a los soldados tan cordialmente que dudaban en matarlo. Sin embargo, por su propia petición insistente, llevaron a cabo la orden y lo decapitaron. En ese lugar, sobre sus reliquias milagrosas, pronto se construyó una iglesia en su nombre. San Focas es venerado especialmente por los marineros y es invocado por su ayuda por todos los que viajan por mar. Focas padeció en el año 320. El venerable Cosme de Sografú. Cosme era de familia noble de Bulgaria. Cuando sus padres quisieron que se casara, Cosme huyó al monte Athos. Fue eremita y obrador de milagros. Laboró ascéticamente en una gruta cerca del monasterio de Sografú. La santa Theotokos se le apareció en más de una ocasión. Se le conoce como el más grande asceta y traumaturgo de Sografú. La formidable celda en la que Cosme laboró en silencio y luchó contra demonios existe hasta la actualidad al noroeste del monasterio de Sografú. Con visión espiritual y clarividencia describió eventos en tiempos y lugares distantes. Murió en la vejez el 22 de septiembre del año 1323 y después de una vida de mucha labor asumió a su habitación en el regocijo de su Señor. San Pedro el Misericordioso. Pedro fue un agradador de Dios del siglo VI. San Jonás el presbítero. Jonás fue el padre de San Teófanes, el escritor de los cánones, y de San Teodoro el Marcado. Jonás fue un obrador de milagros y murió en el monasterio de San Saba el Santificado en el siglo IX. Reflexión. Cuando un hombre siente claramente la misericordia de Dios hacia él, se sobresalta como de un sueño aburrido y sin sentido, y se avergüenza de su larga ceguera hacia la compasión incesante de Dios. En la época del emperador Justiniano, el principal recaudador de impuestos del imperio en África era un tal Pedro, hombre muy rico, pero muy duro y despiadado. Los mendigos gruñían entre ellos de que ninguno de ellos había recibido jamás limosnas de parte de Pedro. Entonces, uno de ellos apostó que tendría éxito en conseguir limosnas de parte de Pedro.
Persistentemente le rogó limosna al avaro hasta que Pedro, furioso, lo golpeó con una hogaza de pan, ya que no tenía nada más al alcance de la mano. Con regodeo, el mendigo tomó el pan y huyó. Inmediatamente después de esto, Pedro se enfermó gravemente y tuvo esta visión. Estaba siendo interrogado por demonios en el otro mundo. Había una balanza y a un lado los demonios acumulaban los pecados de Pedro, haciendo que ese lado fuera extremadamente pesado. Al otro lado, que estaba vacío, los ángeles se hallaban de pie, lamentando que ni siquiera tuvieran una sola buena obra en la vida de Pedro para ayudar a equilibrar la balanza. Uno de ellos dijo, entre comillas, no tenemos nada que colocar en la balanza, excepto una hogaza de pan, con la que golpeó a un mendigo el día antes de ayer. Los ángeles colocaron esta hogaza de pan en el lado vacío de la balanza, y esa hogaza de pan pesó más que el otro lado de la balanza cargado de todos los pecados de Pedro. Cuando la visión terminó, Pedro se dijo a sí mismo, entre comillas, en efecto, esta no fue una aparición, sino la viva verdad, porque vi todos mis pecados que cometí desde mi juventud. Y cuando ser ayudado tanto por medio de una hogaza de pan que arrojé a un mendigo, cuánta ayuda recibiría de muchas obras de limosna realizadas desde el corazón y con humildad. Y a partir de ese momento, Pedro se convirtió en el hombre más compasivo de su ciudad, distribuyó todas sus posesiones a los pobres y cuando hubo terminado de distribuir sus posesiones, se vendió a sí mismo como esclavo por 30 piezas de oro y distribuyó incluso su propio precio como esclavo a los pobres como limosna en el nombre de Cristo. A partir de entonces fue llamado Pedro el Conmiserativo. Contemplación. Contemplar la justicia de Dios contra el rey Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 20. Primero, cómo Josafat se alió con el rey apóstata Acab y casi pereció. Segundo, cómo se alió con el rey Ocosías y nuevamente sufrió una gran pérdida. Tercero, cómo Dios no desea que los fieles se unan con los incrédulos. Sermón sobre Dios Espíritu Santo, el Paráclito, Consolador. Entre comillas, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículo 16. Hermanos, en donde hay amor, no hay órdenes. Las solicitudes toman el lugar de las órdenes. Entre los que se aman los unos a los otros, un pedido tiene mayor poder que el que tiene una orden entre los que no se aman. La Santa Trinidad representa el reinado supremo y la majestad del amor. Isaías se refiere a la Santa Trinidad como poderoso consejo. Isaías capítulo 9, versículo 6, y al Hijo de Dios encarnado como ángel del gran consejo, es decir, mensajero. ¿Cómo se relaciona este consejo a la unidad de Dios? Tú mismo eres solo un ser, pero aún te aconsejas a ti mismo. Tu mente pregunta a tu voluntad, ¿puedes? Y le pregunta a tu corazón, ¿quieres hacerlo? La voluntad y el corazón preguntan a tu mente, ¿sabes cómo? Sin embargo, incluso con esta consejería interna contigo mismo, sigue siendo uno, un hombre, una persona. Naturalmente, esto no es sino una pálida ilustración y sombra de la Santa Trinidad y de su consejo perfecto, porque hay completa igualdad y armonía de personas en la Santa Trinidad. Lo que el Padre quiere, el Hijo y el Espíritu Santo inmediatamente quieren, y a otro Paráclito daráos. ¿Veis cuán confidente es el Hijo de Dios que todo lo que quiera que Él solicite y aconseje se confirme inmediatamente en el gran consejo divino? El Padre estará de acuerdo en enviar y el Espíritu estará de acuerdo en ser enviado. El Hijo de Dios no dice, entre comillas, rogaré al Padre para darlos y creo que Él os dará. En cambio dice, rogaré y Él os dará. Sabe de antemano que el Padre dará lo que pide. Él sabe esto, si así puede decirse, desde su propia experiencia eterna, porque a través de toda la eternidad la armonía reina, ha reinado y reinará entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. A otro Paráclito daráos.
Por medio de estas palabras se revela la plena igualdad del Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, entre comillas, el Padre os enviará a otro Paráclito, igual en poder conmigo, de una única esencia conmigo e igual en honor conmigo. Él podrá actuar plenamente por mí a su modo de acuerdo con su persona divina. Él podrá actuar plenamente por mí a su modo de acuerdo con su persona divina, que es singularmente diferente de mi persona, como también lo es el Hijo. Oh hermanos míos, ¿veis cómo la Santa Trinidad indivisa participa en nuestra salvación? ¿Veis de quién somos? ¿Veis qué dignidad se nos da a nosotros los mortales y pecadores? Oh Santísima y Gloriosísima Trinidad, Dios nuestro, ten piedad de nosotros y sálvanos. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.